El candombe es una manifestación cultural que tiene su origen en el África. El tráfico de esclavos de África hacia América Latina trajo con cada una de esas personas esa manifestación cultural que no solamente traía formas de bailar, de danzar o de tocar tamboriles, sino también traía formas de ver el mundo, creencias en dioses, comidas, lenguaje. Y lo más interesante de eso es que en la época de la colonia, por eso es tradicional en las escuelas en la Semana de Mayo hablar siempre de la música del candombe. Están los negros que cumplían funciones como esclavos, trabajaban tanto en la ciudad de Buenos Aires como de Montevideo, pero en realidad la profundidad de lo que yo les quiero decir es que esa gente fue sacada de su tierra y traída a América en forma compulsiva, o sea, por la fuerza. Eso quiero que quede claro, que no vinieron acá por su propia gana, sino que los trajeron a la fuerza. La mayoría de esos pueblos, que creo que eran alrededor de 20 pueblos que conformaron ese grupo de esclavos que trajeron a América del Sur, tenían un tronco de lenguaje común que era la lengua bantú. Si bien había dialectos que diferenciaban un pueblo del otro, lo importante es que en lo general de la expresión y la comunicación hablaban bantú. Cuando los trajeron aquí desde Pernambuco, un puerto desde Brasil, los traen a Montevideo y a Buenos Aires, otros a veces directamente los traían del África, pero normalmente los traían del Brasil, cumplían un montón de trabajos y después tenían lugares en las afueras de las ciudades donde vivían, que le llamaban tambos, que no tiene nada que ver con el tambo que conocemos nosotros, que es ordeñar una vaca. Tambo era un lugar, un gran pabellón donde vivían todas estas familias. Y en la época de la colonia, lo que yo quiero resaltar y lo importante es que la forma de comunicación que ellos encontraron para enterarse de la vida de sus familiares, de sus amigos que vivían cerca, pero estaban totalmente aislados un grupo de otro, fue la música, en este caso la música percusionada con tamboriles. Por supuesto ellos no habían traído sus tamboriles, repiqueteaban y tocaban con lo que encontraban hasta que empezaron a fabricar sus tamboriles con las barricas de ron, con las barricas de hierba, con las barricas de madera que transportaban alimentos en los barcos. Con ellos empezaron a fabricar sus tambores y con algunos cueros fueron a ponerle lo que hoy le podemos llamar el parche. Entonces, a destacar es eso, que el candombe es una manifestación cultural que en la época de la colonia fue el mejor medio de comunicación de este grupo de seres humanos que los trajeron a la fuerza de esclavos a América. A partir de ahí, ya en el siglo XIX y XX, se fue transformando culturalmente, manteniendo raíces, pero se fueron perfeccionando los tamboriles con otros materiales, con otras formas de ensamblar las maderas, pero la esencia, la raíz del toque del tambor sigue siendo, con algunas cuestiones más modernas, la misma que trajeron la gente de África. Entonces, la cuerda, que es el grupo que forman 3 tamboriles, que en su momento se llamaban de otra manera, tenían nombres bantú, pero hoy los conocemos como chico, repique y piano, son 3 tamboriles. Y había un cuarto, el bombo, que se fue dejando de tocar
sencillamente porque era un tambor de gran porte y cuando se empezaron a desplazar caminando por las calles tocando los tamboriles, los fueron dejando. En las salas de naciones, que son lugares donde se juntan hasta el día de hoy estos negros candomberos, se toca sentado, pero lo más interesante fue cuando salieron a manifestar su cultura a través de los tamboriles por la calle. El llamado al tamboril o el llamado a la sangre tiene que ver con invocar formas de toque, por eso yo digo de toque, no de golpear. Tocar no es lo mismo que golpear. Tocar un tamboril es conectarse con la cultura, es conectarse con las raíces, es conectarse con la historia de estos pueblos, es sentir la forma en la sangre, digamos, de uno, en el espíritu. No nos olvidemos nosotros que como seres humanos, cuando estamos en la panza de nuestra mamá, tenemos un primer tambor que nos acompaña, que es el corazón de nuestra mamá, que lo sentimos estando en la panza. Lo sentimos. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos una conexión, si le buscamos la vuelta, a conectarnos con el tambor, con el tocar un tambor. Así que bueno, llega hasta el día de hoy el candombe y después tuvo sus parientes que se originan con este ritmo, que son la milonga y el tango, y salen de ahí, de esa mezcla de ritmo africano, con sus bailes, con sus tamboriles, con sus danzas. Y hoy tenemos en el Río de la Plata algo que es un valor cultural identitario, que es el tango y la milonga. Y tiene eso, ¿no? Origen africano. Y hay que estar orgulloso de que tenemos en nuestras mezclas de sangre en el Río de la Plata algo de africano. Así que yo lo dejaría por ahí. Recordar eso, lo importante. El candombe, una danza, una forma de ver el mundo, una manifestación cultural, pero lo importante, un gran medio de comunicación, de sentimientos, de miradas del mundo, de creencias y algo para que quede en la memoria. El candombe no se puede tocar en forma individual. El candombe es un ritmo, una manifestación cultural que es esencialmente colectiva. Y eso yo quiero rescatar. Al ser sí o sí un trabajo colectivo, es importante porque nos realza como seres humanos, como seres gregarios, como seres que pertenecemos a un grupo. El candombe es esencialmente eso. Necesita sí o sí al otro o a los otros para poder tocarse. Y yo lo dejaría por ahí. Espero que les haya gustado mi explicación.